Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si eres videógrafo de bodas o estás pensando en entrar en este mundillo, hoy te traemos el top 5 de lentes imprescindibles que tienes que usar en una boda. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Bueno, por si no nos conocéis, somos José y Aranza, somos videógrafos y fotógrafos profesionales en Nueva York y nos dedicamos a esto desde hace 13 años, 14 años, y hoy os vamos a enseñar tal que las 5 lentes que nosotros usamos haciendo bodas aquí en Nueva York. Antes de seguir con el vídeo, recuerda que en la descripción de cada vídeo tendrás los enlaces de cada uno de los productos que utilizamos en nuestro trabajo, en nuestro día a día o incluso cuando grabamos a algún blog. ¿Por qué es importante elegir una buena lente? Como imaginaréis, en bodas no hay segundas oportunidades. Cuando sucede algo, o lo capturas o lo capturas. O lo pierdes. Y al final es un trabajo complicado, sobre todo por eso, en el sentido en el que todo es maravilloso, todo es felicidad, todo el mundo lo está pasando bien, pero ahí o captas y grabas lo que tienes que grabar, cuando sucede, o no hay segundas oportunidades. O lo has perdido. Tantos años trabajando en este sector, al final hemos pasado por muchas lentes. Hemos pasado por lentes prime, hemos pasado por zooms, hemos pasado por ir con 10, con 5 y al final la mezcla perfecta que estamos utilizando estos últimos años es la que os vamos a enseñar ahora. La primera lente que os vamos a enseñar es un 20 mm de Sony. Es una serie G 1.8 y es la lente más angular que nosotros utilizamos y la utilizamos sobre todo, por ejemplo, si empezamos el día en los preparativos, si las habitaciones, las salas o los lugares donde estamos grabando son muy pequeños o no tenemos mucho espacio, entonces utilizamos este 20 mm. Otro tipo de toma donde utilizamos mucho este objetivo es en las ceremonias. Queremos sacar un gran angular de la ceremonia, tiramos de este objetivo. Y por último, donde casi siempre al 90% lo utilizamos, es en las fiestas. Cuando hay una fiesta, y Aranza sabe de esto porque siempre va con gimbal y hay muy poco espacio donde moverte, siempre tiras a un gran angular porque si no, estás completamente vendido. Paso a paso es, llegas con lo que lleves puesto en la cámara, de repente dices, ups, demasiada gente, me cambio al 20 milímetros y luego ya el siguiente paso es me quito el gimbal y me quedo con el 20 milímetros cámara en mano. Exacto. Nada más llegar, en las habitaciones o en los preparativos, comprobamos, vemos el espacio y decimos, vale, tenemos que cambiar lente, entonces cambiamos y si no, seguimos con la lente que llevamos. Mucha gente, en vez de utilizar esta lente fija, el 20 milímetros, utiliza el 16-35. El problema del 16-35 es que no es tan luminosa como esta, que es un 1.8. Siempre hemos preferido utilizar esta al 16-30. Con este objetivo, otra cosa a tener en cuenta es no acercarte demasiado a las personas o a lo que estés grabando porque deforma, al igual que el 16-35, con lo cual mantener un poquito la distancia con él. Sí, es más que nada para planos muy angulares, tipo ceremonia, una ceremonia completa o salas muy grandes. O que lo necesites sí o sí y como pasa en una fiesta, sí, no te si te metes y no te queda otra porque si no es que no sacas nada. También en la fiesta le da un punto. Le da su punto diferente más que llevar un 24 o un 35. La siguiente lente de la que os vamos a hablar son las lentes prime o fijas. Después de haber estado utilizando muchos años lentes fijas, hemos tenido 35, 50, 55, 85, 110 milímetros. Este año pasado decidimos cambiar a una sola lente fija. Tenemos esta lente fija que es un 50 milímetros de Sony 1.2. Es una lente Master. ¿Y para qué la utilizamos? Esta lente es ideal para retratos o para, por ejemplo, cuando tienes mucho ruido en la imagen, que nos sucede mucho en bodas, el estar en una habitación o lo que sea, donde detrás o hay bolsas o hay muebles que no te gustan o una televisión, lo que sea, va hasta 1 o 2, con lo cual el desenfoque es perfecto para un poco camuflar todo esto. Además, es un 50 milímetros, que es la lente que más se asemeja a la vista del ojo humano. Nosotros la utilizamos en los preparativos, si queremos un plano muy detalle, con desenfoque, que elimine toda la suciedad que pueda haber de fondo en la imagen. La utilizamos también en los planos más creativos con la pareja y en los retratos también. Lo único malo que tiene esta lente es que si necesitas acercarte
acercarte o necesitas alejarte, tienes que mover el culo y andar para adelante o andar para atrás. Que no es un problema andar para adelante o para atrás, No. pero es verdad que hay veces, sobre todo en eventos como en bodas, donde los invitados, la gente se va metiendo por en medio, que apartarte significa dejar un espacio en el que quizá el momento lo pierdes. Para mí es una de mis lentes favoritas. En momentos controlados, quizá como en retratos o cuando estás solo con la pareja haciendo los creativos, es ideal porque ahí no hay nadie que estorbe entre comillas, y te puedes mover. Funciona genial, la verdad. Este objetivo se puso a la venta en 2021. La distancia mínima de enfoque es de 40 centímetros y tiene un peso de 778 gramos. Pesa. O sea, no es un objetivo que sea ligero. Pero bueno, es una lente muy, muy buena. ¿Qué más tenemos, José? Siguiente lente. Vale, vamos a pasar a nuestro primer zoom. Nuestro primer zoom es un 70-200 G Master 2. ¿Vale? Este objetivo es el que tenemos durante las ceremonias, cuando tenemos mucho espacio, cuando, por ejemplo, tenemos unos preparativos y quiero hacer un detalle muy, muy de cerca del ojo, por ejemplo, de la novia, o quiero un detalle y no quiero acercarme demasiado. Este objetivo es el que uso. Yo siempre grabo casi el 95% de las bodas cámara en mano, aunque pesa 1,45 kg más o menos. Consigo mantener el pulso y consigo enfocar bastante bien con este objetivo. También es verdad que tú tienes buen pulso, pero pesa, Sí, no, sí es que pesa. no es una lente para llevar demasiado rato encima cámara en mano. Bueno, No. ni cámara en mano, ni con gimbal, ni nada. Es para momentos puntuales donde no quieras intimidar a quien estés grabando. Para llevarlo todo el día cámara en mano no es una lente óptima. ¿Cuándo utilizaríamos esto? Por ejemplo, los preparativos que ha dicho José ahora mismo. Es bastante interesante porque además es el primer momento, la primera toma de contacto con los clientes en persona en el día de su boda, y te ayuda a no intimidarlos de buenas a primeras y que te puedas ir acercando poco a poco y se familiaricen un poco también a estar rodeados de cámaras. Justo. Otro punto súper importante es cuando empieza la ceremonia, esta lente, tenemos dos opciones. O la ponemos en un trípode, o si hay mucha distancia y la ceremonia es muy grande, me la sigo quedando en la cámara en mano. Llevo dos cámaras, un zoom normal y sigo llevando encima, e intento sacar todos los primeros planos que puedo desde lejos sin molestar mucho a la gente. Otra cosa para la que también la utilizamos bastante es luego durante la recepción, que es cuando suelen ser los speeches de los amigos, padres y demás. Solemos poner en un trípode para capturar un primer plano de la persona que está hablando, Sí. y no perdernos ni un segundo del speech que está haciendo. Exacto. Luego en la fiesta sí que casi no lo utilizamos, por no decir que no lo utilizamos para Yo nada. creo que después de los speeches esta lente Sí, va la mochila, mochila. directamente a la maleta. Entonces esta sería la lente 70-200 GM2 que utilizamos para estar fuera de la vista de todo el mundo, pillar planos de lejos, no molestar, no estar delante tapando la visión a nadie, y sobre todo ceremonias en un trípode, y en los speeches y en los discursos también en un trípode, y nos olvidamos. tenemos nuestro segundo zoom. Vale, tenemos un segundo zoom. Sony 70-200 F4. ¿Ok? Este zoom es de la serie G y lo tenemos desde 2015, si no me equivoco. Y pesa sobre los 840 gramos más o menos. Este zoom es el primero que compramos, lo compramos en VIH, aquí en Nueva York, que por cierto recuerdo de nuevo que tenéis en la descripción los enlaces de todos estos objetivos. Este objetivo nos costó en su momento 1.800 o 1.900 dólares, más o menos, recuerdo. Desde 2015 hasta hoy funciona perfectamente, nos saca del apuro en momentos que necesitamos los zooms. Lo utilizamos con baja luminosidad, aunque sea un F4, cuando hay muy poca luz. Las cámaras Sony funcionan muy bien con ISOs altos. Otra cosa para la que lo utilizamos muchísimo es en ceremonias. Cuando José lleva, ahora que tenemos dos zooms, el nuevo lo lleva José encima para hacer todo lo que ha dicho antes, y este lo solemos poner en un trípode para ser cámara de backup, o para tener un primer plano de la novia, o un primer plano frontal de lo que es la parte del altar, si es religioso, o el altar no religioso, el que queráis. Teniendo las dos lentes zoom nos ayuda bastante. También en algunas ocasiones utilizamos dos de backup. Ponemos dos cámaras, una en cada lado, una va enfocando al novio, otra va enfocando a la novia, y así tenemos dos ángulos completamente diferentes.
La siguiente lente, ¿cuál es? ¿Qué La lente mía es un 24-50 2.8 serie G de Sony. Esta la llevo yo colocada en el gimbal prácticamente el 90% de las bodas. Hasta que... O más. Sí, hasta que empieza lo que es la fiesta, donde más se acumula gente en la pista de baile, ya me paso al 20 milímetros. Exacto. Lo que suelo llevar es este. Uno, principalmente por el peso, estamos hablando de 440 gramos, Más o menos. que es ideal para llevar en el gimbal. Es nada. Pesa, Sí. pesa menos que el 50 milímetros. Efectivamente. Distancia focal para enfocar al sujeto unos 18 centímetros, va genial. Y cuéntanos algo más sobre esta, José. Pues la diferencia de esta es que en vez de girar para la derecha, gira para la izquierda. Entonces, cuando tenemos el objetivo sacado, estamos en un 24 milímetros, cuando lo tenemos dentro, tenemos un 50. Lo ideal sería que así, plegado, fuera un 24 milímetros. Pero bueno, aún así, Te acostumbras. pesa muy poco, es una lente muy versátil, es una serie G, que está muy bien a nivel de calidad. Además, pesa tan poquito que cuando vas pasando de 24 a 50 milímetros, el gimbal prácticamente no lo aprecia y no se desestabiliza. Esta es la lente que en gimbal llevamos durante todo el día prácticamente. ¿Le echamos algo en falta? A ver, yo personalmente le he hecho en falta un poco en las ceremonias, me falta un poquito de zoom. Entonces, bueno, sí que es verdad que, como decíamos antes, pues muevo un poco el culo y me acerco, pero no me permite estar... Lo que hago es no estar tanto tiempo cerca, me voy moviendo adelante, atrás. Es la única pega que yo le encontraría a esta porque lente. A nivel de peso, calidad de objetivo, La imagen, el desenfoque... el enfoque que tiene también es muy bueno, o sea, no tiene nada que envidiar a estas lentes. La que vaya al revés el anillo, a ver, en cuanto lo usas un par de veces, Te acostumbras. te acostumbras. El precio que tiene es un precio muy bueno, creo que son $1.100 más o menos, o sea, muy bien. Bueno, José, vamos a recapitular las distancias Venga, vale. focales. Hemos empezado con un 20 milímetros, Sí. un 50, luego aquí tenemos los 270-200 y luego mi baby este que era el 24-50. Exacto. ¿Y qué nos queda? La denominada todoterreno. Esta lente la utilizamos para prácticamente todo. El 24-70-2.8 de Sony para los preparativos, para la ceremonia, para los creativos, para la fiesta, para todo. Para absolutamente todo. Esta lente la llevo yo durante todo el día en mi cámara. Grabo cámara en mano. Esta lente es de 2022. Tiene una distancia mínima de enfoque de 21 centímetros, o sea que está muy bien si necesitas hacer algún detalle de anillos, habitaciones, zapatos, cualquier cosa. Aparte pesa casi 700 gramos, o sea que tampoco pesa muchísimo. Pesa incluso menos que el 50 milímetros 1.2. Y es la que utilizamos para todo, como hemos dicho. Para vídeo, para foto, para cualquier trabajo en el que necesitemos una lente versátil, que sea luminosa. Es una serie G Master de la gama alta de Sony. ¿Qué tienes que decir tú de ella? Si no fuese por el peso, que aunque no pesa mucho, la historia en gimbal cambia un poco. Si no fuese por el peso, en lugar del 24-50 llevaría esta. Aunque La he también- llevado, esta la he aunque llegado antes del 24-50, la que llevaba era esta. Teníamos una La- segunda lente como esta. la hemos utilizado. Y se lleva bastante bien, pero es verdad que luego Sí. pruebas la 24-50 y la diferencia de peso se nota bastante en gimbal. Estamos hablando de un cuarto de kilo de diferencia de peso. Esta lente ahora mismo la tenemos en unos $2.300 más tasas. No es de las más económicas, pero creo que es a la que más partido le hemos sacado, vamos, de calle. En comparación con el 24-50 creo que está sobre los 1.100 y estas son 2.300, 2.400, o sea que la diferencia es el doble. Y con el 24-50 sí que hay veces que lo he hecho un pelín de menos y me sería muchísimo más cómodo tener ese extra. Si vais a ir cámara en mano, yo pagaría por esos 20 milímetros de más. Entonces, ¿por qué casi todas nuestras lentes son zoom? Porque cuando empezamos teniendo, pues bueno, lo que podíamos permitirnos. Tampoco teníamos muchísimo presupuesto cuando empezamos en las bodas y empezamos a comprar lentes baratas. Empezamos con Tamron, pasamos a Sigma, de Sigma compramos algún Sony.
no de la serie G ni de la serie GM, pero bueno, empezamos a hacer nuestro puzzle y empezar a tocar lentes Sony. Llegó un momento que vendimos todo lo que teníamos de otras marcas y empezamos a comprar 35, 55, 85. Todo lentes fijas. Sí, todo lentes fijas. Pero nos dimos cuenta de que no tenía sentido porque nuestra forma de trabajar es una forma de trabajar muy dinámica, casi no nos paramos, estamos casi todo el día moviéndonos, necesitamos tener un zoom, necesitamos tener un gran angular, no perdemos el tiempo en cambiar lentes. La mayoría de las veces tampoco llevamos dos cámaras colgando, yo llevo una cámara en mano, con esa cámara prácticamente tiro todo el día, a no ser que me ponga otra cámara para la ceremonia y entonces me meta el 70-200. Es verdad que la primera fase fue con zooms tal y como estamos ahora. La segunda, el prime lens, pero esto también va en el estilo del videógrafo. Exacto. No decimos ni que sea la mejor alternativa, ni la mejor combinación, ni la peor. Todo va a depender del estilo con el que quieras trabajar. Hay videógrafos que son muy cinematográficos y que guionizan mucho lo que son las bodas, con lo cual, en ese caso, sí, por supuesto, permítete trabajar con lentes fijas, sí, porque vas a poder parar las acciones y arrancarlas y pararlas en el momento que necesites cambiar lente. Si lo que buscas es como la mayoría de nuestros clientes, que nos buscan por tener un estilo más dinámico, un estilo más, digamos, natural, orgánico, que no les gusta tanto posar. Ni que les hagan repetir, sino que les gusta todo que sea genuino, más genuino y que no guionicemos tanto, decidimos invertir en zooms buenos que puedan darte esa calidad y buscar ese punto medio entre la calidad de una lente fija y la flexibilidad o versatilidad que te da un zoom. Que también tenemos estas dos fijas, pero prácticamente se usan muy un poco 20%, durante la boda. Un 20% de la boda o del trabajo. Entonces, estas son nuestras 5 distancias focales, 6 lentes que utilizamos en nuestro trabajo como videógrafos de bodas. ¿Tienes alguna otra lente que consideres imprescindible? Déjanoslo aquí en comentarios. Cuéntanos un poco por qué la utilizas y qué es lo que te aporta. Y luego otra cosa importante que tengáis en cuenta es que nosotros hablamos de Sony porque nuestro equipo es Sony. Exacto. Pero todo esto lo podéis extrapolar a cualquier otra marca. Estamos hablando de distancias focales que utilizamos y esto lo podéis pasar a cualquier Canon, marca que Fuji, utilicéis. A cualquier marca. Recordar que todas estas lentes están en la descripción. Si entráis a la descripción podéis ver también todo el equipo que utilizamos, tanto de cámaras, lentes. Y podréis ver las especificaciones de cada uno de ellos, compararlos, ver precios y poder un poquito entrar más en profundidad más allá de lo que hemos comentado aquí. Nada, esperamos que os haya gustado. Y que os haya sido de utilidad. Traeremos más vídeos sobre cosas de cámaras. Chao. Turn around now, turn around now. I just wanna Universo Nueva York.